En el corazón del pueblo. El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Cuentas Claras. Un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Acompáñanos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras en Colombia. Cuentas Claras. Muy buenos días, gracias a Dios y a la vida por permitirnos encontrarnos una vez más aquí en su programa Cuentas Claras, un programa de responsabilidad social empresarial de la firma GTI, empresa líder en el mercado de la factura electrónica y la conectividad. También ahora nuestros servicios llegan a otras naciones, ya cruzamos fronteras, gracias a Dios, estamos en Guatemala, Panamá y República Dominicana. Hoy, deseándole en Cuentas Claras lo mejor para nuestros soldados, quienes hoy inician su curso lectivo. Esos niños y niñas, esos adolescentes, esos también que están, los adultos que están en los colegios nocturnos, para ellos y para sus familias y los profesores, todas las bendiciones. Recordarles que puede seguirnos por la frecuencia 98.7 FM de Radio Columbia, asimismo en el Face, GTI Factura Electrónica y Noticias Columbia. Hoy estamos en un día muy especial y junto a mi compañero en cabina Daniel Calvo y en redes Alberto Zamora, su servidora Carmen Navarro Leiva les da la cordial bienvenida a Cuentas Claras. Cuentas Claras, un programa hecho por y para usted. Empresarios, pymes y emprendedores, hombro a hombro por la reactivación económica del país. Cada jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. Entérese dónde puede capacitarse, recibir un crédito, su oportunidad sobre dónde crecer e historias de éxitos. Cuentas Claras es un espacio producido por GTI. Síganos en redes sociales y aquí por Colombia, los jueves a las 11 de la mañana. Cuentas Claras. Llame al número 905-224-4933. 905-224-4933. O escríbanos al WhatsApp 8950-3418. Y los expertos le responden sus dudas en vivo en Cuentas Claras. Ingrese también a nuestras redes sociales. Gracias, así es, tiene muchas formas de comunicarse con nosotros aquí en Cuentas Claras. Hoy, sin duda, el gran tema. El tipo de cambio del dólar registra en los últimos meses una tendencia a la baja, la cual es blanco de críticas de diversos sectores del país. Sin embargo, la noticia es bien recibida para los deudores, quienes podrán adelantar sus cuotas o pagar sus tarjetas. Hoy, en Cuentas Claras, don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, conversa con el economista y presidente del Instituto Libertad, don José Joaquín Fernández, sobre impacto económico y tipo de cambio del dólar para las pymes. Queremos recordarle que nuestros invitados pueden comunicarse por las siguientes vías. Llame al número 905-224-4933. 905-224-4933. O escríbanos al WhatsApp 8950-3418. Y los expertos le responden sus dudas en vivo en Cuentas Claras. Ingrese también a nuestras redes sociales. Así es, darle el cordial saludo a la distancia a don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, a don José Joaquín, un economista destacado del país. Muy buenos días, señores, y el gran tema, el dólar y el impacto en las pymes sobre todo. Buenos días, muchísimas gracias a nuestra audiencia por estar nuevamente en su programa Cuentas Claras, y hoy pues un poco apenados porque don Jorge Corrales, quien fue profesor posiblemente de muchos profesionales en el país, de coterráneos nuestros y creo que amigo de don José Joaquín, ha partido. Don Jorge, una persona que fue presidente del Banco Central y muy conocida en el medio. Pues hoy este programa vamos a hablar, pero siempre recordando a este profesor y amigo de muchos de ustedes. Muchas gracias, don José Joaquín, por estar con nosotros. Le agradezco mucho su participación. Don José Joaquín es consultor independiente y también es presidente del Instituto Libertad, que trata de
vigilar, mejorar, discutir y tener en el pensamiento la parte económica del país. Muchas gracias, don Joaquín, le agradezco mucho su participación. Más bien gracias a ustedes. Buenos días, Alejandro. Buenos días, doña Carmen. Y más bien yo soy agradecido con ustedes por la invitación. No, muchísimas gracias. Don Joaquín, hay una situación difícil en el país, pues para algunos, parece que no para todos. Trataremos en este programa de explicarle a la gente qué es lo que está pasando con el precio del dólar y también enfocarnos evidentemente en cómo las pequeñas, medianas empresas del país las puede afectar, las puede favorecer y cómo debemos enfrentar esta realidad que hoy estamos viviendo como país. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la situación? ¿Por qué perdimos esa supuesta estabilidad que teníamos? Siempre el crecimiento, pero en una forma estable, sin mayores espavientos, como podríamos decir en forma popular. El dólar iba creciendo, pero poco a poco. Pero de un momento se ha caído tremendamente. Estuvo en 650, 660 colones por dólar y ya estamos rozando los 500 colones. ¿Qué pasa, don José Joaquín? ¿Cómo podemos explicar esto? Sí, esa es una pregunta que me hacen constantemente y yo creo que es una de las principales preguntas que le hacen a prácticamente todos los economistas del país. Y como usted bien dice, bueno, algo que es importante tener claro, usted habló de la estabilidad y eso es muy importante. Yo creo que es tan perjudicial que el tipo de cambio brinque a 700 colones, llegó a 697 en junio del año 2022 y que de un momento a otro se desplome a 510 alrededor, 512, no estoy muy seguro cómo anda hoy en cuestión de año y medio. Es decir, no es bueno la volatilidad de los precios, principalmente en un indicador tan importante como lo es el tipo de cambio, que es fundamental para el manejo de todo el sector externo y obviamente afecta a las empresas. Lo importante es tener estabilidad de precios, así como también estabilidad de precios en las tasas de interés. Tampoco es bueno que las tasas de interés, como digamos la tasa de política monetaria del Banco Central, que pasó de prácticamente 0 a 9% y luego cayó a 6,50, tampoco es bueno esas estabilidades. Lo importante es tener una política monetaria donde los precios relativos sean estables, porque eso contribuye a la mejora de la toma de decisiones. No es obviamente para el sector emprendedor, ya sea pyme, esto no necesariamente aplica para pymes, aplica para cualquier sector emprendedor. No es igual si usted importa, si usted sabe que el precio del dólar va a estar estable, a si usted tiene incertidumbre sobre cuál va a ser el precio futuro del dólar, ¿verdad? Porque eso, entonces usted no sabe qué precio ponerle, el precio de venta, usted no sabe cómo fijar ese precio de venta porque usted tiene, con ese precio de venta, tiene que recuperar los dólares para poder volver a comprar el producto importado. Pero si usted no tiene certeza si el precio va a subir, va a caer, entonces ese precio que usted fije probablemente esté muy errado de lo que realmente sería en una situación de estabilidad. Entonces, esto es un punto primero importante, tener en cuenta que es necesario tener una política monetaria, en este caso, que garantiza estabilidad de precios. ¿Usted cree que la tenemos? No, es decir, como le decía, brincar, caer, el tipo de cambio empezó a crecer aceleradamente a finales del 2021, ajá, llegó a junio del 2022 a 697 y luego estamos en cuestión de 18 meses, cayó a prácticamente 500, está entre 510 y 515 y eso no es estabilidad. Entonces es importante primero que todo tener en cuenta cuáles podrían ser aquellas políticas que nos podrían garantizar estabilidad de precios. Ahora, muchas veces lo que la gente nos pregunta a los economistas es, bueno, ¿qué podemos esperar del tipo de cambio? Y aquí hay una pregunta, hay un elemento muy importante, porque yo inclusive tengo... ¿Perdón? No, estoy escuchando.
Tengo un libro que se llama Causa de la inflación, cierre del Banco Central y dolarización en Costa Rica. Y ahí tengo estudios empíricos de cuál ha sido la evolución del tipo de cambio desde prácticamente los 80s. Y ahí se puede demostrar, ahí demuestro que prácticamente el tipo de cambio se ha movido al mismo ritmo de la inflación. Mucha gente cree que el tipo de cambio, es decir, que si aumenta el tipo de cambio, eso genera inflación. Pero no es cierto, no, es al revés. Es la inflación la que origina un aumento en el precio del dólar. Es decir, cuando hablamos de inflación, estamos hablando que sube el precio de los huevos, el precio de la leche, el precio del arroz, todo sube cuando hay inflación. Bueno, el dólar es un bien y también tiene un precio. Entonces también la inflación afecta el precio del dólar. Entonces, en este estudio que tengo demuestro que prácticamente el 100% de los movimientos del tipo de cambio de 1980 a prácticamente el año 2021 se explican por el fenómeno inflacionario en Costa Rica. Sin embargo, yo, digamos, y no solamente yo, sino muchos economistas estamos un poquito perplejos, y yo he discutido con varios economistas a qué se debe esta caída en el tipo de cambio, y en realidad no estamos muy convencidos con la explicación oficial del Banco Central. El Banco Central, sí creemos de que, como dice el Banco Central, ellos no están manipulando la caída en el tipo de cambio. Yo sí creo que se debe a una situación de mercado. Siento que efectivamente hay un exceso de oferta de dólares y eso está haciendo que el precio caiga. Es decir, por principios de economía, si aumenta la oferta de un bien, pues esto hace que el precio caiga, ¿verdad? Si hay una sobreproducción de papas, pues el precio de las papas cae. Si hay una sobreproducción de tomate, pues el precio de los tomates cae. De igual manera, si hay un exceso, digamos, de ingreso de dólares en el país, pues eso hace que el precio del dólar caiga. Entonces, en ese sentido, sí creo lo que dice el Banco Central, que es una condición de mercado, no es una condición artificial que está originando esta caída en el tipo de cambio. La pregunta es, ¿qué es lo que está originando este exceso de dólares en el mercado? El gobierno dice que se debe a que ha habido un incremento en la inversión extranjera directa. Es cierto, ha habido un incremento en la inversión extranjera directa, pero tenemos no sé cuántos años, cuántas décadas de que la inversión extranjera directa crece y no hemos tenido una caída en el tipo de cambio. Igualmente, países tan pobres como Nicaragua tienen también crecimiento en inversión extranjera directa y eso no está causando una apreciación del córdoba nicaragüense. Es decir, no es suficiente decir que hay un incremento en la inversión extranjera directa, repito, porque siempre hemos tenido crecimiento en la inversión extranjera directa. ¿Que ha habido aumento en las exportaciones? Bueno, siempre hemos tenido incremento en los niveles de exportaciones. Entonces eso no logra explicar exactamente a qué se debe este exceso de oferta de dólares. Por otro lado, también muchos economistas decían que yo tenía mis dudas que se debía a que debido a que el Banco Central aumentó, como mencioné anteriormente, la tasa de política monetaria en colones de 0 a 9%, a 9 puntos porcentuales, que eso había originado un premio por invertir en colones y que entonces la gente estaba pasándose, es decir, vendiendo sus dólares para invertir en colones. Sin embargo, ese premio por invertir en colones ya no existe. Conforme el Banco Central empezó a disminuir su tasa de política monetaria a lo largo del año pasado, ya más bien estamos otra vez en una situación que más bien es rentable invertir en dólares. Entonces, pero aquí hay muchos que se perjudican, otros que se benefician. Hay gente que por algunos comentarios que tenemos en el WhatsApp dice que están preocupados porque alguna gente puede perder hasta el empleo. O sea, la gente podría perder empleos por esta disminución tan estrepitosa que tuvo el dólar en un año y medio.
que le cuento que desde mi punto de vista no científico, es cierto que hay inestabilidad, usted lo indica perfectamente, pero otros países viven una inestabilidad bárbara, ¿ah? Que se levantan en la mañana, el panadero se levanta y no sabe si el pan lo tiene que vender a qué precio exactamente, porque la volatilidad que tiene el precio del dólar en otros países es acelerada, mucho más que en Costa Rica. Pues vieras que no hay tanta volatilidad. Digamos, el único país que tal vez ha tenido más volatilidad en el tipo de cambio puede ser Argentina. Argentina. Que hace poco sufrió un aumento del 50%, pero ahí es fácilmente predecible, y esto es algo que también quiero que quede claro en esta conversación, es que, como les decía anteriormente, hasta el año 2021 era fácilmente predecible cuál iba a ser la evolución del tipo de cambio, porque iba acompañada de la evolución de la inflación. Y eso mismo sucede en Argentina. Argentina ha tenido una inflación sumamente fuerte en los últimos meses, entonces es de esperar una devaluación que se ajuste al ritmo de la inflación. Sí. Sin embargo, eso no pasa en Costa Rica, y es lo que quiero insistir nuevamente. Es decir, lo que estamos viviendo, yo y muchos economistas todavía no le encontramos una explicación de qué es realmente lo que está sucediendo. Yo lo que llamo es que hay así como hay trabajadores informales, es decir, personas que trabajan fuera, digamos, de las estadísticas oficiales del gobierno, que trabajan en sus casas, que no reportan impuestos, que no tienen patentes, etcétera. Entonces están fuera del sistema formal de la economía. Lo que yo digo es que tiene que haber, es decir, dado que no hay información oficial que explique el exceso de dólares, tiene que haber una fuente informal que esté originando este aumento desmedido de la oferta de dólares. Pero tiene que ser un aumento muy grande, porque, es decir, por ejemplo, si aumenta la oferta de tomates en un 1%, pues eso no va a hacer que el precio caiga de 2.000 a 500 dólares, ¿verdad? Tiene que haber un incremento de la oferta de dólares realmente exagerada, grande, para que tenga un impacto tan grande en la caída del tipo de cambio, y esto es lo que muchos no encontramos explicación todavía. Vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos y continuamos con don José Joaquín Fernández, especialista en economía y que hoy nos está hablando sobre el precio del dólar y qué podríamos las pymes o las empresas, los emprendedores, pensar de esto y esperar de lo que va a pasar. Tenemos algunas consultas muy interesantes y al regresar vamos a seguir comentando sobre el tema. Ya regresamos en un momento en su programa Cuentas Claras. Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aquí en Colombia. Ya volvemos. Empresarios, pymes y emprendedores, hombro a hombro por la reactivación económica del país. Cada jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. Entérese dónde puede capacitarse, recibir un crédito, su oportunidad sobre dónde crecer e historias de éxitos. Cuentas Claras es un espacio producido por GTI. Síganos en redes sociales y aquí por Colombia, los jueves a las 11 de la mañana. Cuentas Claras. Continuamos con Cuentas Claras en Colombia. Cuentas Claras. Tenemos varios comentarios interesantísimos sobre el tema. Aida Luz Vega de Los Santos dice que los micro beneficios en el tema del café específicamente se están matando. Es decir, el café, el precio, la cosecha este año no estuvo tan buena como en años anteriores, pero adicional a eso el precio del dólar se cayó. Antes te pagaban X cantidad de dólares, ahora te están pagando la misma cantidad de dólares posiblemente, pero usted recibe mucho menos colones y los gastos que ellos hacen normalmente son en colones. ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿Qué se puede esperar? Sí, ahí eso es algo que ya varias cámaras empresariales se han estado pronunciando desde hace muchos meses, de que la caída del tipo de cambio va a tener consecuencias adversas sobre el sector productivo, que está ligado principalmente con el sector externo. Inclusive hace pocos, creo que fue ayer o antier, que salió una noticia que unas bananeras, que creo que era no me acuerdo cuál bananera, había cerrado precisamente por la caída del precio del dólar y que había despedido
a 111 personas. Y efectivamente, es decir, por ejemplo, si usted tiene tanto, digamos, si usted es productor de café y su producto lo vende al exterior, o si usted tiene un pequeño hotel o usted tiene un restaurante que depende del sector turístico y usted recibe ingresos en dólares, pero sus pagos los tiene que hacer en colones, ¿verdad? Es decir, usted tiene que pagar a los empleados en colones, usted paga la luz en colones, usted paga los impuestos, etcétera. Y entonces, si usted recibe menos dólares, pues obviamente sus ingresos están cayendo, ¿verdad? Entonces, si el tipo de cambio cayó el año pasado un 20%, un 15%, pues obviamente usted ha tenido todo el sector que está ligado al sector externo ha habido disminuido sus ingresos en un 15%, asumiendo que no ha habido incrementos en la producción. Y máxime, si como el caso de esta persona, de Los Santos, que dice que además que su cosecha ha caído, pues entonces el ingreso obviamente es mucho menor. Entonces, es necesario tomar acción sobre este problema. Lo que pasa es que es una reacción que no es tan fácil, el ajuste que uno tiene que tener sobre su economía empresarial, sobre su pequeña y mediana empresa, no es tan rápido como una caída o una subida en el dólar. Entonces, ese tiempo de ajuste es lo que posiblemente a muchos han de estar resintiendo en estos momentos. Dice José Manuel Castillo que necesita comprar unos hornos para la panadería. ¿En qué pide el préstamo? ¿$100 o en colones? Eso, bueno, es una pregunta, como le decía, en este momento es muy difícil pronosticar cuál va a ser la evolución del el tipo de cambio. Entonces, esta es una pregunta que mucha gente siempre me hace, ¿verdad? Que si se endeuda en dólares o en colones, y antes era relativamente fácil de contestar, ¿verdad? Es decir, simplemente fijándose con la evolución de la inflación, usted decía, bueno, uno puede pronosticar que va a haber una variación del tipo de cambio, un aumento en el tipo de cambio consistente con la inflación. Si usted tiene un colchón para ajustar el préstamo a ese incremento en el tipo de cambio, pues haga el préstamo en dólares aprovechando que las tasas de interés son más bajas. En este momento, ahí, si usted gana en colones, lo más seguro sería hacerlo en colones. Solamente recomendaría, pero obviamente esto depende del caso muy particular, es decir, esto no es como dicen, no está escrito en piedra, no aplica para todas las personas, esto simplemente es a términos muy generales. Si el préstamo es a corto plazo, tal vez uno sí podría arriesgarse hacer el crédito en dólares, porque la evolución del tipo de cambio en un periodo corto va a ser más pequeña que la que uno podría esperar en un periodo largo de tiempo. Entonces, si el crédito es a un año o algo así, pues tal vez sí sería bueno, dependiendo del monto también, dependiendo del colchón, dependiendo si usted va a quedar muy ajustado con el crédito, tal vez sería mejor irse a la segura y hacerlo en colones. Pero repito, mucha gente nos pregunta, ¿qué va a pasar? En algún momento va a subir el precio, va a llegar a 550, a 600 colones nuevamente. Sí, como le decía, esta pregunta, lo difícil es que no hay como elementos formales como para poder pronosticar cuál va a ser la evolución del tipo de cambio. Lo que yo sí he estado, por cierto, mañana tengo una reunión con una cámara empresarial. Lo importante es que tal vez las pymes, que digamos el sector empresarial o los empresarios que estén vinculados con alguna cámara empresarial, lo bueno sería tratar de, a través de las cámaras, exigirle al gobierno varias políticas que podrían ayudar a salir de esta inestabilidad. Por ejemplo, lo que tengo una reunión mañana con una cámara, la idea es decirles que presionen al gobierno, que este es un momento, estamos viviendo una situación de oro, para exigirle al gobierno para que disminuya los aranceles, es decir, los impuestos a las importaciones, ¿verdad? Obviamente no hay tiempo aquí para explicar, pero con que usted estudie un poquito de economía, se podrá dar cuenta de que el arancel
que mayor promueve el desarrollo económico y social, el que genera la mayor innovación, el que promueve el mayor crecimiento económico, es el arancel cero. Es decir, la eliminación de todos los aranceles es lo que más le conviene al país. Es más, hay países, por ejemplo, como Singapur o economías como Hong Kong, que en la década de 1950 eran tan pobres como Costa Rica, tan pobres como Costa Rica. Y Costa Rica apostó más bien al proteccionismo, al modelo de sustitución de importaciones, y Singapur y Hong Kong apostaron más bien al libre comercio. Ahí el arancel promedio es cero. Es más, ni siquiera tienen impuesto, tampoco tienen impuesto de ventas, etcétera. Pero el arancel es cero. Y en estos momentos, tanto la economía de Hong Kong como Singapur tienen niveles de ingreso per cápita superiores o iguales a los del primer mundo, ¿verdad? Entonces, es importante entender que no vamos a discutir porque mucha gente cree que es necesario. Claro. Y esto es independientemente si los demás países tienen políticas proteccionistas. Es decir, lo ideal es arancel cero. Entonces, dado que el Banco Central ha dicho que tiene... pues el gobierno se está jactando que tiene 14,000 millones en reservas. Entonces, bueno, promovamos la reducción de aranceles para incentivar el aumento de las importaciones y promover el aumento en la demanda de dólares. Don Joaquín, este es un tema, parece de nunca acabar. Es un tema difícil y me parece que esa última observación que hace usted sobre bajar los aranceles, tratar de incentivar la economía, este es un momento ideal para eso. Lo comparto con usted, yo creo que estamos en un momento ideal. Sin embargo, necesitamos una reacción del gobierno, del Banco Central, de las cámaras, de ponernos de acuerdo y de tratar de buscar un horizonte mucho más claro, y la gente que pague sus impuestos, es decir, porque alguna gente trata de evadir y el gobierno es en los aranceles donde encuentra tal vez un financiamiento más fácil o menos oneroso en cuanto a buscar el dinero al final del tiempo para poder desarrollar sus proyectos. Le agradezco mucho, don Joaquín, lamentablemente se nos acaba el tiempo y le agradezco mucho su participación. Creo que ha sido clarificante en muchísimas cosas y también no le he de negar que en algunas otras, pues la verdad es que usted no tiene la bolita de cristal ni nadie la tiene para saber qué es lo que va a pasar con el dólar y qué vamos a hacer. Así es que yo le pido la mayor cautela posible a los pequeños y medianos empresarios, el tratar de ajustarse a lo que estamos viviendo, el defender hasta donde sea posible la institucionalidad del país y el tratar de, pagando sus impuestos, evidentemente tratar de incentivar y mejorar las condiciones que en Costa Rica estamos viviendo, gracias a Dios, mejor y muchísimo mejor más bien que en otros países, porque la inflación en estos momentos ha disminuido tantísimo que se ha visto afectada el precio del dólar, incluso siguiendo la teoría que usted tanto defendió al principio. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias y nos vemos de hoy en 8 en su programa Cuentas Claras. Dios les bendiga a todos y nos hablamos de hoy en 8. Gracias. Hasta luego, gracias. Finalizamos Cuentas Claras por hoy. Le esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana junto a GTI y sus invitados aquí en Colombia, donde le brindaremos temas y orientación para que siempre lleve sus cuentas claras. Cuentas claras. Cuentas claras. El Jacá del Aire.